Bien, en 5 años más se estima que 60.000 cirugías serán cubiertas ya por el nuevo seguro catastrófico de salud, una ayuda para más de 10 millones de beneficiarios del FONASA que pertenezcan a los grupos B, C y D. Queremos conocer más de este proyecto de ley junto a Héctor Sánchez. Él es director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo está, Héctor? Bienvenido. Hola, buenos días, Gonzalo. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, ¿qué le parece en términos generales esta propuesta del gobierno con este seguro catastrófico que está dentro del contexto de la red de protección a la clase media? ¿Qué le parece este seguro? Yo creo que es una buena iniciativa. Está partiendo todavía en forma un poco tímida en términos de cobertura, en términos de lo que se ha anunciado, de la cantidad de patologías que se van a cubrir y el monto de recursos que se tiene considerado para los próximos años. Pero sin embargo, creo que eso es marginal desde el punto de vista de lo que está marcando una tendencia. Yo creo que al FONASA le hacía mucha falta, además del GES, que fue el gran avance que ha habido en las políticas públicas en este país, tanto para FONASA como para las ISAPRE, hace algunos años, 2005, ¿ya? De que en definitiva se incorpore un seguro catastrófico. Creo que es muy bueno porque la clase media, ya, la verdad es que tenía dos alternativas. Una, o hacía la cola, y sabemos que en Chile, si quiere uno una cirugía, tiene un tiempo de espera bastante largo, o se empobrecía la familia, de que se iba al sector privado, se atendía, y como los copagos eran extremadamente altos, la familia se empobrecía totalmente. Con lo cual, esas eran sus dos alternativas. De tal manera que FONASA pasaba a no ser una alternativa real para este grupo de población cuando se trataba de una enfermedad de carácter catastrófico. Sí. El haberlo incorporado, yo creo que en alguna manera empieza a resolver ese problema y lo que es más importante a mi juicio, marca un camino que en definitiva en el futuro yo creo que va a ser mucho más amplio de lo que el gobierno hoy día está pensando. Sí. Vamos a los conceptos porque leí algunas opiniones de expertos, todos en buena medida valoran que existe esta propuesta independiente de su pensamiento político, Sí, ¿no? Desde el punto de vista técnico todos consideran que es muy bueno que existe este seguro para FONASA sobre todo, pero discrepan de si es realmente un seguro catastrófico, en el sentido que muchos consideran un seguro catastrófico como un seguro que no tiene limitaciones y tiene un tope y además no se ha definido cuántas patologías o cirugías van a ser incluidas. No son todas de partida, son algunas solamente. Perfecto. Desde ese punto de vista, ¿está bien hablar de catastrófico? Es catastrófico en estricto sentido. O sea, hay distintas formas de formular un seguro catastrófico. Un seguro catastrófico puede ser, ¿no es cierto?, a partir de un determinado monto, ¿ya?, de gasto, independiente de cuál sea la patología. Ese es como el seguro más común, ¿ya? Pero también hay seguros catastróficos que están orientados a determinadas patologías. Por ejemplo, han habido seguros catastróficos de cáncer en el sector privado. Y ese es un seguro catastrófico también, ¿ya? Por lo tanto, son distintas modalidades de seguros catastróficos. Lo relevante, a mi juicio, es que también es cierto de que los seguros catastróficos, si uno los define de la primera forma, es decir, a partir de un determinado monto que se considera desde el punto de vista del gasto como catastrófico, ya tiene que cubrir prácticamente todas las patologías que en definitiva se escapen de ese nivel de gasto. Y ese es como el óptimo desde el punto de vista de un seguro de esta naturaleza. Pero sin embargo, el que se haya partido ya por un seguro que va a cubrir un grupo de patologías, yo lo veo fundamentalmente como una transición hacia una cobertura que cada vez va a ser mayor por la demanda que la gente va a tener. No me cabe duda de que en un futuro próximo el FONASA se va a ver presionado a ir incrementando más patologías de tal manera de que en definitiva se comporte muy parecido a lo que fue el GES. Si el GES partió hace algunos años, en el año 2005, ya parte con muy pocas patologías. El auge. Con una canasta. Claro, con una canasta eran 28, 26, 28 patologías. Y hoy día ha ido aumentando y estamos en 80 patologías. Entonces, en definitiva, cuando uno ve este tipo de seguro, la tendencia que sucede en los países
es que van aumentando su cobertura porque la propia gente las va demandando, ¿ya? Y le va exigiendo al organismo de financiamiento que en definitiva vaya incorporando mayores recursos. ¿Cuáles son las principales interrogantes que a usted le quedan como especialista de cómo se va a ir concibiendo este seguro? Porque esto es un proyecto de ley, esto tiene que discutirse, todavía se le pueden incluir mejoras, propuestas, correcciones, pero a ver, si estamos hablando de ciertas cirugías que se van a incorporar, uno podría preguntarse, bueno, todo depende, porque dependemos siempre de la plata, ¿no? Claro. Porque no todas las cirugías valen lo mismo. Hay algunas que son mucho más baratas, otras que son mucho más caras, entonces dependiendo de la cuantía también es el pool de cirugías que se podrán incluir en un inicio. Se han definido básicamente dos elementos. Uno, de que va a ser complementario a lo que hoy día es el GES, que de alguna manera también actúa como un seguro catastrófico. Ya va a ser complementario al GES. Por lo tanto, está todo el espacio a cubrir de todas aquellas patologías no GES. No cubiertas por el GES. Que no cubiertas por el GES y que son catastróficas desde el punto de vista del gasto que pueden llegar a generar. ¿Puede dar un ejemplo de cuáles deberían ser las prioritarias? Que no tienen cobertura y que podrían hay vinculadas con cáncer, hay vinculadas con aspectos traumatológicos, trasplantes de cadera o trasplantes de otro tipo de articulaciones, ¿ya? También temas relacionados con columna, ¿ya? También puede ser catastrófica una enfermedad de carácter crónico que no necesariamente requiere una cirugía, pero sí el proceso de tratamiento puede ser extremadamente caro, digamos, de muy alto costo. Por lo tanto, en esa línea van a tener que ir avanzando las patologías. Ahora, la preocupación, respondiendo derechamente a la pregunta, la preocupación que a mí me queda es que lo que se apruebe no sea muy rígido, en términos de que se Eso es lo que usted espera, que no sea rígido. Espero, que no sea rígido. Ya, en términos de que, si bien es cierto que se aprueba un seguro catastrófico, ¿no es cierto?, haya flexibilidad para que anualmente, en la ley de presupuesto, cuando se apruebe el presupuesto de FONASA, se pueda, por la vía, ¿no es cierto?, legislativa de presupuesto, cuando anualmente se vaya aumentando la cobertura, ¿ya? Y se vayan definiendo, ¿no es cierto?, mayores patologías que en definitiva vayan respondiendo a lo que son las demandas de la población en función del perfil epidemiológico actual. No nos olvidemos de que hoy día estamos con un perfil epidemiológico de enfermedades crónicas y con una población de tercera edad que está aumentando, ¿ya? Y esa población no necesariamente para resolver sus problemas necesita cobertura para algunas patologías que requieren cirugía, sino que muchas veces requieren tratamientos. Y los tratamientos suelen ser, ¿no es cierto?, catastróficos. Pero acá estamos hablando, ¿este seguro es solamente para cirugías? Es que no solamente para cirugía. Lo que pasa es que también se dice no va a cubrir lo que cubre la ley Recarte-Soto. Pero la ley Recarte-Soto también, por el nivel de coberturas que tiene, tampoco ha cumplido al 100% su objetivo. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que va a tener que pensarse, ¿no es cierto?, a lo mejor hacia futuro, en producir una mayor integración de todos estos seguros, ¿ya? Porque estamos teniendo el GES por un lado, tenemos la ley Recarte-Soto por el otro, de ahora vamos a tener el seguro catastrófico por el otro, además tenemos la libre elección. Yo creo que es el momento en que FONASA tiene que empezar a ir integrando las distintas coberturas que tiene para poderle dar algo más estructurado a la gente y que en definitiva le permita una mejor cobertura. Porque al final, ¿qué es lo que necesitan las personas? Las personas lo que necesitan es que frente a una patología de alto costo, no importa que sea cirugía o no sea cirugía, sino que sea de alto costo, eso le sea cubierto razonablemente para que no genere una catástrofe familiar. De ahí viene el nombre. Claro, ¿ya? Es una catástrofe económica familiar. Por lo tanto, desde esa perspectiva, las catástrofes económicas familiares que vienen desde salud no solo provienen de una cirugía compleja, sino que muchas veces provienen de una patología compleja, de largo tratamiento y de alto costo, ya sea por el tipo de cuidados que requiere el paciente o por el tipo de medicamentos que debe utilizar. Cuando hoy día mira uno el desarrollo de la tecnología en el ámbito de los medicamentos, ya uno observa que hay medicamentos extremadamente caros y que la gente sencillamente no tiene acceso. No hay acceso, o sea, hoy día es privativo. Y a futuro va a ser mayor este problema, porque el desarrollo tecnológico que uno está observando es impresionante. Entonces, la farmacogenética, por ejemplo, es de altísimo costo y en muchos casos se va a resolver los problemas por esa vía y se va a requerir, ¿no es cierto?, una cobertura razonable para poder enfrentar los problemas de una familia. Héctor, ¿de qué manera se tienen que manejar las sobreexpectativas?
Se lo pregunto porque muchas veces, claro, estos anuncios más que prácticos, más que técnicos, son también políticos y hay que tener, me imagino yo, ojo con los titulares, porque cuando aterrizamos las cosas, que puede ser una muy buena propuesta, ya sabemos que va a depender mucho de cómo se conforme la lista de patologías incluidas. Sí, por cierto. Entonces me llama la atención que se diga de antemano que en 5 años se van a hacer 60.000 cirugías en circunstancias. ¿Cómo se llega a ese cálculo? Sí, depende de cuánto cuesten las cirugías, depende de cómo se llega a esa proyección. En política siempre hay un trade-off entre lo que quiere el político y segundo lo que puede. Lo que puede hacer. Lo que puede hacer desde el punto de vista de la disponibilidad de recursos. Por lo tanto, yo creo que siempre está ese conflicto. Y hay que moderar las expectativas, porque si no se moderan las expectativas, lo que va a suceder es que la presión de la gente va a ser extremadamente alta por tener mayores coberturas y para incorporar mayores patologías que a lo mejor el Estado no va a estar en condiciones de poderla cumplir. Por lo tanto, desde esa perspectiva, creo que es muy importante que el discurso sea más moderado. Lo mismo que sucede con la reforma. Ya el discurso que partió con la reforma, que hoy día se está discutiendo, ya básicamente se dijo, vamos a resolver todos los problemas del sector salud. Eso no es cierto, no se van a resolver todos los problemas del sector salud. Esta es una reforma que afecta fundamentalmente el financiamiento del sistema de salud y el financiamiento principalmente de las ISAPRE y marginalmente en FONASA. Por lo tanto, desde esa perspectiva, acá también, aquí hay un seguro catastrófico para algunas enfermedades, ¿no es cierto?, y que tiene determinados deducible, tiene un deducible que está claramente establecido, claro, que es el 40% del ingreso de la familia dividido por el número de miembros de la familia, ¿no es cierto? Lo cual te lleva a que una persona que gana entre 500 y 700 mil pesos, esa persona tiene un deducible de 1 millón, 1.200.000, 1.500.000, dependiendo del número de miembros de la familia. Por lo tanto, en estricto rigor, ¿no es cierto?, esos son elementos de la comunicación que creo que es muy importante poderlo entregar. Y lo que también yo creo que marcaría, ¿no es cierto?, y bajaría un poco las expectativas, pero también las modularía, es básicamente establecer claramente, ¿no es cierto?, que esta es una primera etapa, ¿ya? Y que a continuación la instalación de un seguro catastrófico en el FONASA, por la cantidad de beneficiarios que tiene, va a ser algo que se va a dar en un plazo razonablemente largo. Eso le quería preguntar, ¿qué gradualidad deberíamos pensar? Porque usted citaba el auge, luego se llamó GES, pero estamos hablando de más de una década en que de una veintena de patologías llegamos a 80 en más de una década. Acá es lo mismo, acá va a pasar exactamente igual. Yo creo que estamos partiendo y probablemente se va a partir con 6, 7, 8, 10 patologías, ¿ya? Y que en definitiva se va a ir creciendo a lo largo del tiempo, ¿ya? Y que nos vamos a demorar probablemente en tener una buena cobertura catastrófica para los beneficiarios de FONASA en un plazo no menor de 10 años. ¿Ya? Esto genera un costo extremadamente alto. Si estamos hablando de volúmenes de población muy grandes, estamos hablando de 10 millones de personas, ¿ya? Y de 10 millones de personas que están en franco envejecimiento y que además por la ingeniería del sistema de salud chileno, ¿ya?, en el FONASA se concentra el grupo de personas que tiene más alto riesgo, ¿ya?, y tiene más alta prevalencia de enfermedades crónicas. Y de ahí vienen fundamentalmente las patologías catastróficas. Por lo tanto, desde esa perspectiva no me cabe duda de que si se quiere lograr una cobertura real, ¿no es cierto?, que en definitiva resuelva los problemas de la familia, ¿no es cierto?, hay tiempo largo que va a haber que ir esperando y se va a ir probablemente incorporando. Este año una cantidad, el próximo año probablemente en la ley de presupuesto se van a incorporar otras y así sucesivamente hasta llegar en un minuto determinado a una cobertura. Pero no hay que olvidar un detalle. Yo creo que el tener hoy día una gran dispersión de beneficios en distintos programas, que por un lado tenemos la ley de Recarte Soto, que por otro lado tenemos, ¿no es cierto?, el catastrófico, y así sucesivamente, es preferible ir integrando este tipo de beneficios en programas que sean más articulados y que le den beneficios y soluciones más integrales a las personas. Creo que ese esfuerzo FONASA lo va a tener que hacer en un futuro muy próximo, porque si no va a estar haciendo mucho esfuerzo muy disperso que no va a dar respuesta real a los problemas de la gente. Muy bien, Héctor Sánchez, muchísimas gracias por venir esta mañana. Un placer. Que tenga una buena jornada. Igualmente.